Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy tenemos el privilegio que nos acompañe el doctor Gonzalo Torres Villalobos, a quien le doy la más cordial bienvenida y que ustedes ya conocen, que nos ha hecho el favor de estar con nosotros en otros programas. Doctor. Don Julián, muchas gracias por la invitación, es un gusto y un honor, como siempre, estar aquí. Gracias. Hoy es un día muy especial porque vamos a tocar varios temas fundamentales vinculados con la salud de todas las familias mexicanas, sea cual fuere su origen, su estatus social, económico, cultural, legal, sea cualesquiera de las muchas clases de familias que hay en México. Todas tenemos un denominador común: enfermedades y problemas jurídicos. Hoy vamos a hablar de estas enfermedades comunes que puede padecer un niño, un adolescente, un adulto, una persona de la tercera edad, un hombre, una mujer. Y para hablar de estos temas que usted ya vio en la pantalla, que es cómo se puede prevenir el reflujo y la obesidad en las familias mexicanas, el doctor Gonzalo Torres Villalobos, que entre otras tiene la responsabilidad de dirigir la Clínica de Enfermedades de la Obesidad de Médica Sur, también tiene a su cargo y es responsable de dirigir toda la sección de cirugía experimental del Hospital Nacional de la Nutrición y, por supuesto, sus clases como maestro en el posgrado, sus libros, sus ediciones. Y hoy me congratulo de que esté con nosotros. Y yo, Gonzalo, te pediría de entrada que nos hicieras favor de decirnos, yo simplemente haría algunas observaciones en cuanto a este problema del reflujo y la obesidad, que son parte ya de la idiosincrasia mexicana, es parte de nuestra cultura, es parte de nosotros. ¿Por qué padecemos ese reflujo y por qué en su gran mayoría somos unos gorditos? Sí, primero pues bueno, hay que entender lo que es la enfermedad por reflujo, o que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. O sea, es enfermedad. Sí, hay un reflujo fisiológico que todos podemos tener, ¿no? Que es un reflujo que causa pocos o casi nulos síntomas, que no causa daño en el esófago, y es un reflujo que todos tenemos después de una comida abundante, con grasas, etcétera. Ese es un reflujo fisiológico, es normal. No llega a ser enfermedad. No, pero hay reflujo patológico, que es cuando los síntomas que produce el reflujo alteran la vida del individuo o ese reflujo causa daño. O sea, digamos, quema el esófago, puede hacer que sangre, puede hacer que se cicatrice y se cierre. O sea, en palabras muy simples, refluir quiere decir que se suba. Exacto, quiere decir que lo que esté en el estómago se regresa hacia el esófago. Comidas, jugos, bebidas, cualquier todo. cosa que esté presente en el estómago. Normalmente hay una válvula que está entre el esófago y el estómago que impide que lo que está en el estómago se regrese. Pero cuando esta válvula no funciona bien, está guanga o floja, lo que está en el estómago se regresa y entonces produce síntomas o daño. ¿Esa válvula funciona automáticamente? ¿Es natural? Así es, se llama esfínter. ¿Y por vejez o por qué razón se hace aguada? Hay varias razones. Por ejemplo, la obesidad, que va de la mano también con el reflujo, hace que el aumento de la presión que hay dentro del abdomen y que exprime el estómago, sí, que digamos que exprime el estómago como tal, pueda acabar venciendo la fuerza de esa válvula. ¿Aquí hablas tú de abdomen como sinónimo de estómago? ¿O es diferente el abdomen del estómago? El estómago es el órgano, que es la bolsa, ¿no? El abdomen es toda esa cavidad que tiene el estómago, los intestinos, el hígado, etcétera. Que eso es importante. Siempre yo a veces me veo, pues prácticamente soy un ignorante de todo esto y entonces pues prefiero preguntar, porque así, bueno, vamos aprendiendo un poco más de esto que es prohibido para cualquiera, ¿no?
¿Sí? Entonces, por ejemplo, la obesidad contribuye a la falla, o con el tiempo se degenera algunas partes de esa válvula y empieza a fallar, o se puede producir una cosa que se llama hernia yatal, que muchas veces contribuye al reflujo. Sin embargo, no siempre que hay hernia yatal hay reflujo. Sin embargo, cuando sí está presente, contribuye al reflujo. Bueno, eso es muy importante, porque ahora, para completar lo que yo te preguntaba, sería importante saber cómo se puede definir o cuándo estamos en presencia de la enfermedad del reflujo. Cuando existen síntomas que alteran la vida normal del paciente, que se presentan 2 o 3 veces por semana. ¿Cuáles son esos síntomas, por ejemplo? Se pueden dividir principalmente en 2 grupos grandes, ¿no? Los síntomas que se llaman típicos, que son los que casi siempre se presentan en el reflujo, que son 2. Uno es lo que conocemos como pirosis o la agrura, que es esa sensación de ardor en el pecho, de que algo quema, que se llama pirosis o agrura. Y la otra es la regurgitación. Regurgitación quiere decir que el contenido del estómago se regresa y entonces sentimos como líquido se sube a la garganta, incluso a veces llega hasta arriba. Sea, ¿se puede hablar de que la regurgitación es comida en sí? Puede ser comida, puede ser líquido que esté en el estómago, que incluye ácido, puede ser cualquier cosa que esté en ese momento en el estómago. Bueno, eso es muy importante, y para ustedes que nos honran viendo el programa y que hoy no llegamos a lo jurídico, sino a esta cuestión médica, seguramente tendrán inquietudes, tendrán problemas, querrán preguntar, háganlo. Hay un teléfono en el 5639-2235 que ustedes pueden llamar para tomar alguna información, o directamente al de la clínica del doctor Gonzalo Torres, 2464 5424-6892. 5424-6892. Casi me lo sé de memoria, porque bueno, el doctor es quien me cuida mi salud y quien me tiene así, poniéndole muchas ganas a esto. Entonces, ahí está. Y bueno, seguramente que el doctor, tan generoso, su proyección social, como quien les habla, que sabemos que nuestra formación se la debemos a la Universidad Nacional Autónoma de México, y después, bueno, hemos hecho estudios de posgrado en diferentes instituciones, pero en el caso concreto, a usted que nos honra viendo el programa, le sugerimos que le reflexione, que hable, que pida una cita con nuestro invitado de este día, y seguramente que él allá tendrá la posibilidad de hacernos un trato especial. Si usted invoca el programa, si usted señala que leyó todo esto en El Sol de México, en esta columna que escribo los domingos, seguramente podrá tener un beneficio específico en ello. Pero antes de seguir con toda esta importante materia y lo que nos dice el doctor, yo quisiera aprovechar para darles a ustedes una primicia. El doctor Gonzalo Torres Villalobos, junto con otros 3 médicos, José de Jesús Villalobos Pérez, Miguel Ángel Valdovinos Díaz y Marco Antonio Olivera Martínez, son los coeditores de la 6ª edición del libro llamado Gastroenterología, cuyo sinónimo es el apellido Villalobos, que es precisamente el abuelo del doctor que está con nosotros, el doctor Villalobos, y que este libro lo voy a poner así para que, efecto de que la cámara lo pueda tomar, está a la disposición en cualquier librería de prestigio, librerías grandes. Las materias están divididas en 14 principalmente, de las que, bueno, ahora le diría yo al doctor Torres Villalobos que nos hiciera alguna breve reseña para que quede completa esta información. Recuerde, usted lo puede adquirir en cualquier librería de prestigio, y el doctor ahora nos va a explicar en relación a esto precisamente, que se llama
gastroenterología y estamos en ese tema: obesidad, reflujo, reflujo por enfermedad y todo lo que esto implica dentro de esta parte. Si quisieras decir alguna cosa, Gonzalo, que es importante, porque pues estas obras, que son como otro hijo, son la gran satisfacción para quien las escribe, las edita, y esta casa de Mentes Editores, bueno, pues seguramente que deben sentirse privilegiados de que estos sabios mexicanos, más de 100 colaboradores de esta obra, y al día participantes en congresos mundiales, internacionales en México, nos traen esto que es lo último que hay en gastroenterología. Sí, muchas gracias. Hemos tenido la oportunidad de participar como editores en la 6ª edición de este libro. Es un libro que ya tiene muchos años, hecho por el doctor José Jesús Villalobos, que es efectivamente mi abuelo. Yo soy un gastroenterólogo mundialmente conocido. Este libro lo editamos 4 coeditores. Los temas que domina cada quien son los que se responsabiliza. Es un libro que está enfocado a la materia de gastroenterología, que estudia todo lo que se llama tubo digestivo y los órganos que incluyen todo el sistema o el aparato digestivo, es decir, todo lo que va desde la boca hasta, digamos... Perdón que te interrumpa, en esta parte, ustedes además de editores, también son autores de algunos artículos. Así es. Por ejemplo, de su investigación y todo esto. Sí, por ejemplo, en tu caso. En este libro yo tengo 10 capítulos escritos, más aparte la edición de principalmente las cuestiones que tienen que ver con cirugía, cirugía de gastroenterología. Entonces, todo lo que es de gastroenterología es el sistema o el aparato digestivo, que es el esófago, el intestino, el colon, el hígado, el páncreas. Todos esos órganos forman parte del tubo digestivo y son los que se evalúan por órganos en este libro. Entonces, cada capítulo lo escribe un especialista de la patología que se trata en ese momento, de la enfermedad, y pues son especialistas tanto mexicanos como del extranjero, son de múltiples países y todos son expertos en su área, digamos los super expertos en su área. No, pues muchas felicidades en realidad, porque un libro de esta magnitud merece en este canal judicial, que es precisamente al servicio de la comunidad, de las familias, que usted sabe, porque nos ves una realidad. Esta es una forma de corresponder a esa lealtad que tienen ustedes con el programa Derecho Familiar, que antes de irnos a un corte, les recuerdo que nos puede ver siempre de las 9 a 10 de la mañana o de las 20 a las 21 horas los lunes de cada semana, o el sábado de esa misma semana de 7 a 10 de la mañana, y estamos como siempre en la mejor disposición de estos programas, sean de apoyo y de proyección social y de resolver dudas o problemas, en este caso de ciencias médicas o de ciencias jurídicas. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Difundirlo. Gracias por seguir con nosotros. Este tema, el reflujo y la obesidad, son constantes en la educación, en la formación, en la idiosincrasia de lo que somos los mexicanos. Antes del corte hablábamos con el doctor precisamente de todas estas cuestiones que el reflujo tiene para todas las personas, porque esto lo pueden padecer, bueno, desde el recién nacido, cuando recién que come, ¿no? Y que hay que voltearlo para que repita, etcétera, tiene un reflujo. Y esto pasa a niños, adultos y todo lo demás, ¿no? Sí, en los niños pequeños incluso es esperable tener reflujo o algo de reflujo, porque todavía está inmadura esa
esa válvula y los órganos que evitan el reflujo, y entonces es frecuente que tengan esos episodios de que de repente se regresa a la leche. Con el paso del tiempo eso va madurando y solamente en algunos casos sí permanece un reflujo que molesta al bebé o que le causa daño, pero en la mayoría de las veces esto se resuelve con el paso del tiempo. En los adultos, más o menos entre un 7 y un 10% de la población en México tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, es decir, que tiene síntomas que le causan alteraciones o daño del esófago. De todo este grupo de gente, la gran mayoría tiene una enfermedad que es pues sencilla, de fácil control, pero hay un grupo de pacientes que tienen enfermedades que son de más difícil control, que no responden bien a medicamentos o que causan un daño en el esófago, que lo queman, que hacen que se cicatrice y se cierre, que le predisponen incluso en una muy pequeña porcentaje de las gentes a que tengan cáncer, pero es una muy pequeña proporción de todos los pacientes que tienen reflujo. Bueno, en palabras comunes, por ejemplo, este reflujo que se puede agravar nada más por gravedad. Por ejemplo, si te duermes después de cenar, no esperarte siquiera, no sé, 1 o 2 horas, o tomas un jugo de naranja en la noche, o un algo muy ácido, y te duermes, ¿de qué manera ahí el reflujo puede causar un daño? Que a veces te levantas y dices, bueno, pues hoy creo que me enfrié, o las cuerdas vocales, tengo un problema, pero en realidad hay un enemigo silencioso, misterioso, grave, que está actuando en la noche mientras duermes, ¿no? Sí, efectivamente, de las cosas que producen reflujo, cuando esa válvula no está funcionando bien, al acostarse, la misma gravedad hace que ese líquido se regrese más fácilmente. Entonces, en general, la gente que tiene reflujo en la noche prácticamente siempre es patológico, o sea, es malo tener reflujo en la noche. O sea, ya es para enfermedad. Eso ya es de enfermedad. ¿Qué otras cosas predisponen al reflujo? Por ejemplo, la obesidad. Varios alimentos hacen que esa válvula se afloje, por ejemplo, las cosas grasosas, el chocolate, el café, el fumar, todas esas cosas hacen que esta válvula se afloje y entonces tenga uno más reflujo cuando las consume. También, por ejemplo, cuando uno come comidas muy abundantes, que distiende el estómago hasta un límite, que esta válvula, que debe de ser como de unos 3 centímetros de largo, al llenar el estómago mucho, pues se va cortando como un globo hasta que se abre, se vence. Entonces, por ejemplo, también las cosas con gas que llenan el estómago también predisponen al reflujo, como mencionamos, obesidad y una lista grande de alimentos. Ahora, ante esa gravedad y lo que dices, en mi ignorancia, yo neófito en esta materia, pero desde el punto de vista casi lógico, ¿podría servir o podría combatir un poco eso? Como tú, por ejemplo, una persona que ha cenado todo lo que has dicho, pero que caminara, por ejemplo, media hora o 20 minutos, ¿podría atenuar un poco el reflujo o de nada serviría ese ejercicio por lo que pasa en el estómago? Sí, por ejemplo, los que tienen reflujo se recomienda que se vayan a dormir por lo menos 3 horas después de cenar, para dejar que el estómago se vacíe de alimento y entonces en el momento que se acuesten no haya esa gran cantidad de alimento, etcétera, que sea lo que se regresa. Entonces, esa es una medida, por ejemplo, dejar 3 horas después de cenar para irse a dormir. ¿Y hacer ejercicio, aunque no fueran 3 horas? El ejercicio como tal no, pero por ejemplo el caminar sí activa un poco más el tubo digestivo. Sí. En realidad digo ejercicio genérico, es claro, que en lugar de que terminaste de cenar, te acuestes, camines, puede ayudar. Sí, efectivamente, la actividad física hace que el intestino, que el tubo digestivo en general se active un poco más y sí podría ayudar a que se vacíe mejor el estómago. Normalmente, ¿cuántas horas o cuánto tiempo el estómago se vacía y pasa a los intestinos, ¿no? Más o menos 3 horas debe de ser ya para que esté completamente vacío. Uy, bueno, pues sí es muy... Tengo otras interrogantes, mi querido Gonzalo, que son muy importantes para la distinguida teleaudiencia, porque es un problema grave en México. ¿Tú tienes alguna memoria de los porcentajes
de los tratamientos, de que si esto nos puede llevar prácticamente a las políticas públicas, de que ya sea un problema nacional, un problema del Estado, un problema endémico, pandémico, que sea tanto la obesidad cuanto el reflujo? Sí, precisamente en los últimos tiempos ha habido un aumento importante del reflujo que va de la mano con el aumento de la obesidad. O sea, el aumento de la obesidad ahorita es el factor que está siendo más importante para el aumento en la prevalencia del reflujo. Entonces, la obesidad tiene muchos mecanismos por los cuales condiciona reflujo, ¿no? Primero, pues el paciente que tiene sobrepeso o obesidad, pues generalmente tiene comidas muy abundantes, que tienen alto contenido de grasa, irritantes, etcétera. Además, como mencionamos al principio, el aumento de la presión dentro del abdomen, porque al aumentar la grasa adentro, pues es una cavidad que si uno le sigue metiendo cosas, pues aumenta la presión y eso produce literalmente que el estómago esté exprimido y al exprimirse pues aumenta la proporción de reflujo. Los pacientes obesos tienen más riesgo de una hernia yatal. Eso quiere decir que el estómago, que normalmente debe estar en el abdomen, se empieza a meter hacia el tórax a través de un orificio que se llama el yato, que es por donde pasa el esófago del tórax hacia el abdomen. Cuando este orificio se hace grande, se empieza a meter el estómago y se forma una hernia yatal. Esta hernia yatal condiciona también reflujo. En muchos pacientes, aunque no por tener hernia yatal, uno automáticamente tenga reflujo. Hay pacientes que tienen hernia yatal y no tienen reflujo. Entonces, de los factores predisponentes, pues la obesidad, número 1, comidas abundantes, y pues ya la patología como tal de la válvula que no funciona bien. Por este reflujo casi podría hablarse en cadena de que llegas a la obesidad y la diabetes, la muerte, las consecuencias están así como impredecibles, ¿no? Sí, pues la obesidad, aparte del reflujo, pues lleva muchísimas otras cosas acompañantes, ¿no? Metabólicas, problemas osteomusculares, aumento en riesgo de cánceres, o sea, y además, por ejemplo, el reflujo es más severo en los pacientes con obesidad. O sea, si nosotros tenemos un paciente delgado y un paciente obeso, generalmente el paciente obeso tiene reflujo más intenso y tiene más riesgo de tener lesiones asociadas al reflujo. Ahora, fíjate que siempre coloquialmente, y son las expresiones en familia, frente a esta problemática hay quienes, y sería muy importante escuchar tu opinión, docta, médica, hay quienes se acostumbran a tener tener un paliativo, como puede ser genérico, no sé si se llama omeprazol o qué, alguna cosa de estas, y dicen, no, pues tengo el reflujo o la gastritis, me tomo es omeprazol, ¿verdad? Esa cosa. Sí. Te la tomas y pues ya te hace como de que, pues, a pesar de que la caja tenga 7 o 14 o 20 pastillas, ya tú lo tienes como, pues, parte de la comida, comes esto y pues te tomas eso. Eso no tiene consecuencias graves, jurídicas, médicas, para quien padece el reflujo y durante su vida lo está atenuando con puros, pues con estas cosas. Sí. No, es recomendable definitivamente al que tenga síntomas ya importantes de reflujo que vea a un experto, ¿no? Específicamente un gastroenterólogo. Si sigue eso todos los días y a 2 horas comiéndose eso, ¿le pasará algo o lo puede atenuar? Sí lo atenúa, digamos, hay como grados de reflujo y por lo tanto grados de tratamiento, ¿no? Hay gente que tiene muy poquito reflujo, que le da después de comer, etcétera. A esas gentes lo que se les recomienda para mejorar su reflujo es bajar de peso, ¿no? Evitar los alimentos que producen reflujo, que ya mencionamos, la grasa, café, chocolate, etcétera, ¿no? Evitar ropa muy apretada. Todas esas son medidas generales. Y al que tiene un reflujo esporádico de vez en cuando come mucho, pues un antiácido, ¿no? Por ejemplo, las tabletas de Tums, etcétera, que nada más es un antiácido de muy baja potencia que produce un alivio transitorio de ese síntoma que le produce al paciente una vez al mes, una vez cada mes y medio. Pero si esto fuera diario, por ejemplo, tomarte diario una pastillita de esas. Sí, y entonces de ahí uno va aumentando la potencia hasta que llega a los medicamentos que son los más efectivos para el reflujo, que se llaman inhibidores de bomba de protones.
el nombre genérico, que incluye el omeprazol y una gran lista de medicamentos. Pero eso no va contra la naturaleza a inhibir. Pues sí, tiene efectos. ¿No va a tener otros efectos? Así es, sí. Precisamente en los últimos tiempos han salido cada vez más reportes de efectos de esos medicamentos. Por ejemplo, que uno sea más susceptible a tener infecciones, que sea que se desmineralicen los huesos con el paso del tiempo, puede interactuar con otros medicamentos, algunos medicamentos del corazón. O sea, sí tienen definitivamente efectos colaterales, aunque en general son poco frecuentes, pero en algunos pacientes pues, sí pueden dar problemas importantes, ¿no? Yo creo que es importante, sobre todo por el lenguaje más accesible a las gentes que nos ven, algo que en otros programas hemos tratado contigo y que sería conveniente reiterarlo. La grasa de los hombres, que se manifiesta como el estómago de manzana, y en las mujeres como, usando el sinónimo de la fruta, la pera. Cuando por ejemplo, la obesidad, esta como manzana, ya es grave o mórbida, o no me acuerdo cuál es el término mórbido, que se le da, ¿no? Mórbido. Ajá. Cuando en uno y otro los dos pueden ser mórbidos, sí, la manzana y la pera. Así es. Y de la manzana, bueno, pues porque todos traemos una panza ahí redonda, como una manzana, ¿no? Sí, en general la obesidad que es más mala, digamos, es la de la manzana, o sea, la que está dentro del abdomen, que es la que hacen generalmente los hombres. Y esa obesidad también está más asociada a reflujo. O sea, tienen más reflujo los que sean con obesidad central, aunque pese lo mismo que alguien que tiene obesidad periférica, es decir, como las mujeres, que es más bien en las caderas, los muslos, etcétera. Entonces sí, esa obesidad, y entre más sea el grado de obesidad, llegando al grado máximo que se llama obesidad mórbida, más aumenta también la prevalencia de reflujo. Entonces las dos cosas lo aumentan, la de forma de manzana y el grado. A mayor grado, más riesgo de reflujo también. Y por ejemplo, ¿por qué es esa diferencia? ¿Es por como tenemos la grasa a los hombres en el cuerpo? Sí, está determinado por varios factores hormonales, genéticos, etcétera, ¿no? Pero en general los hombres tienen la tendencia a hacer la obesidad central, y las mujeres la periférica, ¿no? Entonces, ya si tenemos esa predisposición, pues vamos a tener más riesgo de hacer todos los problemas asociados con la obesidad. O sea, la tienen más frecuentemente los que tienen la obesidad central, la de manzana que mencionaba. Bueno, yo creo que ustedes, como yo, estarán pues quizá inquietos porque lo que nos ha comentado el doctor Gonzalo Torres Villalobos es alarmante, es de tomar atención, de tener cuidado, de algo, voy a tocar un tema que hay que agregar a esto que es muy importante, que seguramente el doctor Torres tendrá algunas recomendaciones que hacernos, porque hemos hablado solo de esta medicina, de la posibilidad de estas operaciones, pero ¿qué tanto sirve o influye o recomiendas el ejercicio en todo esto? No, el ejercicio definitivamente es de mucha ayuda, sobre todo para bajar de peso. Yo creo que es ahora sí que uno de los objetivos principales, ¿no? Bajar de peso y sobre todo bajar la cantidad de grasa que uno tiene en el cuerpo, y si uno tiene mucha grasa dentro del abdomen, pues bajar esa grasa y que eso tenga un efecto benéfico en muchas cosas, incluyendo el reflujo. Entonces definitivamente el ejercicio ayuda, ¿no? Ahora, el ejercicio, porque es una palabra que yo pienso que a fuerza de usarla se desgasta, porque, bueno, pues el ejercicio, sí, pero ¿qué es el ejercicio? Yo creo que lo más importante del ejercicio es la disciplina, la fuerza de voluntad para hacerlo todos los días. Porque si todos los días nos bañamos, todos los días comemos, todos los días dormimos, todos los días hacemos X actividades, pues el cuerpo nuestro bien merecería de dedicarle media hora, una hora, no sé cuánto tiempo, pero diario, ¿no? Sí, lo óptimo sería diario, ¿no? Se recomienda que principalmente sea ejercicio de tipo aeróbico, es decir, correr, nadar, bicicleta, etcétera, y que por lo menos sean 150 minutos a la semana, repartidos en diferentes días. Pero eso se recomienda como, digamos, lo mínimo para tener una
ejercicio más o menos de actividad física razonable. Ahora, yo te voy a decir por experiencia personal algo importante en relación al ejercicio, que espero que lo compartas conmigo. Siempre que se habla de esta parte de la actividad de los seres humanos, el agregado es, si quieres correr, necesitas tenis, un traje especial, un parque, dirigirte a él, no correr en el cemento. Entonces esto ya va implicando, consciente o inconscientemente, un problema para hacer ejercicio, porque no hay facilidad. Sí. Si no tienes los tenis, si no tienes el traje, si no tienes el parque cerca y el tiempo, bueno, pues se va a hacer un lujo que corras, porque vas a tener que disponer al día cuando menos de 2 horas en la preparación, en lo que sales de tu casa, corres 20 minutos, te regresas y perdiste más tiempo en eso. Si te vas a ir a un club, bueno, para empezar necesitas los recursos económicos, necesitas la ropa especializada, el horario, irte a encerrar en un lugar para hacer ejercicio. Entonces eso también lo hace nugatorio. Sí. Yo le propondría a la distinguida teleaudiencia, lo sometería a tu consideración, la posibilidad de hacer ejercicio, que puede ser un ejercicio cardiovascular en cuanto a gimnasia, bien dirigida, porque para hacer gimnasia, para empezar, lo puedes hacer en tu casa, en pijama, en camiseta, como estés, no necesitas ir a ninguna otra parte. Eso es muy importante, porque quizá lo puedas hacer en 30 o 40 minutos y buscar esta respuesta, hacer ejercicio para tener buena salud. Entonces, si tú haces ejercicio de las piernas, de los brazos, del cuello, de la vista, todo lo demás, pues probablemente eso te permita mejorar tu salud, sobre todo interna, eso que tanto ponderas de lo que comes, bajar la grasa del estómago, si es de manzana, si es de pera, mejorar el reflujo, la digestión, dormir mejor, la apnea que viene junto con todo esto, porque pues si eres gordo y mal hecho y en la noche estás durmiendo, bueno, pues no llega el oxígeno suficiente al cerebro, puede ser un problema, etcétera. Entonces, si se lograra que la población mexicana se convenciera de hacer cada quien en su casa 20 minutos, 30 de ejercicios, mover los brazos, mover la cintura, mover las piernas, podríamos tener un gran avance. Sí, claro. Todo lo que sea, ahora sí que literalmente moverse es bueno, ¿no? Y como usted menciona, por ejemplo, la gimnasia hecha en casa o los aeróbics, por ejemplo, que no es una forma de hacer ejercicio en un lugar, o sea, todo lo que sea moverse sin duda ayuda, ¿no? Y entre más movimiento y más aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no?, por arriba de un nivel por un cierto tiempo, eso es lo que hace que el ejercicio funcione. Por ejemplo, si tú haces gimnasia en tu casa, 1 hora, media hora, con cierto ritmo, pues con música, algo así, tu corazón está activando, sí, se está trabajando, aunque no andes en un parque, ¿no? Definitivamente sí. Sí, lo importante es eso, elevar la frecuencia cardíaca del corazón y mantenerla elevada por un tiempo suficiente para que sea ese ejercicio y rinda frutos el ejercicio, ¿no? Depende de lo que uno quiera entrenar, a veces también es importante llegar, por ejemplo, a las frecuencias cardíacas máximas, ¿no? Entonces, depende de lo que uno quiera hacer, es lo que hace, pero con que mantenga su frecuencia cardíaca elevada por un tiempo, 15 o 20 minutos al día, es bastante bueno para la salud. Bueno, pues qué mejor que la palabra de quien sabe, como el doctor Gonzalo Torres Villalobos, que en este caso comparte con nosotros la experiencia del ejercicio, que es tan importante y que siempre, y yo aprovecho esta oportunidad con este programa con él, para reiterarles a ustedes
que esa es parte de la salud, parte de mantenerse en buena forma, según el libro de Perlmutter, que se llama Cerebro de Pan. Él es un neurólogo de la Clínica Mayo. En este libro dice él que parte, no sé si Gonzalo comparte esa opinión, dice él que el ejercicio permanente mantiene el cerebro joven. Ah, sin duda. Pero hasta tiene un fundamento médico también. ¿Ah, sí? Sí, el que hace ejercicio tiene menos hipertensión, menos colesterol, menos diabetes, y esas enfermedades dañan, así como dañan todos los órganos, dañan el cerebro también. Entonces el que hace ejercicio también mantiene el cerebro sano. Bueno, pues Gonzalo, eso es muy importante. Voy a ir a un corte, regresamos con ustedes para esta tercera parte del programa, para escuchar las recomendaciones, las alternativas de solución, lo que nos ofrece el doctor Gonzalo Torres, porque es muy importante. Nuestra preocupación es servirles a ustedes, que esto tenga un propósito. Allá usted en su hogar, tome nota, vea de esto qué es lo que puede ser más útil para usted para reducir el reflujo, la obesidad y todas las consecuencias que esto trae. Regresamos en un momento con ustedes. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de las consecuencias que tiene el reflujo y la obesidad en las familias mexicanas, con la presencia del doctor Gonzalo Torres Villalobos, de quien ya les he hablado, ustedes ya lo han conocido. Hemos presentado en este programa hoy su último trabajo realizado con otros distinguidos médicos, en el que ellos son autores y editores, que se llama Gastroenterología, que ya antes lo mencionamos. Si ustedes quieren adquirir este libro, vayan a cualquier librería de prestigio, pregunten Gastroenterología y tomen como sinónimo el apellido Villalobos, que es quien ha sido el padre, el creador de toda esta disciplina del tiempo pasado, y que hoy ellos la mantienen actualizada y al día. Pero antes de hacer algunas recomendaciones, Gonzalo, sería bueno aprovechar este espacio para que nos dijeras algo sobre esta reunión de carácter mundial en el que tú has participado, que eres un pionero de todo esto, sobre estos nuevos descubrimientos, nuevas formas de mejorar la salud de las personas, ¿no? Sí, específicamente para el reflujo, habíamos hablado pues que hay medicamentos, etcétera, pero ya se puede llegar a un punto en que el reflujo sea tan molesto y que cause daño y que los medicamentos no lo solucionen. En esos casos está indicado un tratamiento quirúrgico, o sea, una cirugía. Esto es en pacientes bien seleccionados, ¿no?, que se hacen estudios. ¿Esto es diferente a la operación de hernia hiatal? No, es la misma operación. O sea, cuando uno hace una operación de reflujo, tiene que reparar la hernia hiatal. Y aparte de reparar la hernia hiatal, hacer una cosa que se llama funduplicatura, que es con el estómago dar la vuelta alrededor del esófago para sustituir la función de la válvula que está guanga. Entonces, esta zona de mayor presión evita que se regrese el líquido. Sin embargo, para la cirugía, el paciente tiene que estar bien estudiado con una endoscopía, con una manometría, con un estudio que se llama pHimetría, que mide el ácido que se regresa. Entonces, es un paciente que tiene que estar muy bien estudiado para que realmente tenga una indicación. O sea, el diagnóstico debe ser preciso, una información al centavo, milimétrica. El éxito está ahora sí que completamente determinado por la selección del paciente. Si uno selecciona un paciente que no tiene reflujo,
pues obviamente no se le va a quitar el reflujo con Ahora, la eso cirugía. se puede hacer extensivo, por ejemplo, en esa selección, todos los que padecen hernia hiatal deben ser sometidos a una cirugía, o podría haber una selección en eso de acuerdo a los estudios que hicieran del paciente. Sí, no, definitivamente no todos los pacientes que tienen hernia hiatal tienen que operarse. ¿Y se pueden curar? La hernia hiatal como tal no se va a quitar sola. Sin embargo, la hernia hiatal se trata cuando produce síntomas de reflujo o que sea una hernia hiatal muy grande. Pero hay mucha gente que tiene una hernia hiatal pequeña, que no tiene reflujo. A esos pacientes no hay que hacerles nada, no hay que tratarles. ¿A esos pacientes se les puede atorar la comida o se le atora ya es otro nivel? No, puede llegar a atorarse, por ejemplo, si la hernia es más grande, se pone de alguna forma un poco, se enchueca ahí la unión, puede producir eso que se llama disfagia, o sea que se atore. O que la hernia produzca reflujo. Cuando hay reflujo, sí hay muchas causas de que se atore la comida, ¿no? Que esté quemado el esófago, que esté cicatrizado, etcétera. Pero, por eso mencionábamos que la hernia hiatal se trata cuando está asociada a reflujo o que produzca un síntoma como el que se menciona usted, que se atora la comida, o que sea una hernia muy grande. Pero hernias pequeñas que no se asocian a reflujo no necesitan tratarse. Eso es importante porque a veces uno dice, no, pues es que tienes hernia hiatal y entonces hay que repararla y todo. No, la hernia hiatal se repara cuando está asociada a reflujo o es una hernia grande. Bueno, eso es muy importante. El doctor Villalobos no lo va a decir, lo tengo que decir yo, porque él es un experto, es una autoridad nacional e internacional en esta materia de operaciones quirúrgicas de esto, y que sea él, con esa autoridad, el propio médico, la opinión es, hay que someter a los análisis más adecuados a los pacientes que tengan problemas de hernia hiatal, para que de acuerdo a esos estudios haya un diagnóstico que da la información, en consecuencia un pronóstico, y pueda haber alternativas de solución dentro de lo que el médico va a recomendar. Porque a veces cuando se dice de manera general, grosso modo, tienes hernia hiatal, opérate. Pero aquí el doctor, con esa autoridad que le da su sabiduría, sus conocimientos, sus obras, su experiencia, hay que oírlo. Si usted tiene problemas de esta naturaleza, acuda. Tenga la confianza de que, aunque él es fundamentalmente un gran cirujano, tiene la honestidad, tiene la probidad profesional para decir, bueno, usted padece esto, pero usted con un tratamiento así puede ser curado. Antes de despedirnos, doctor, quisiera yo pedirte qué le puedes recomendar a las personas para este tipo de problemas, en cuanto, además, que vayan a tu clínica aquí a Médica Sur, de qué manera podemos atraerlos para que haya más pacientes ahí y que tú hagas un favor, un prestigio para ellos. Sí, platicábamos antes de la entrevista que participamos en un estudio hecho en varias partes del mundo para probar un dispositivo nuevo que hay para el reflujo. Se llama Endostim, que es unos implantes que se ponen en el esófago, en donde está la válvula que no funciona bien, y esos implantes están conectados a una pequeña pila, como si fuera algo parecido a un marcapasos, y entonces esto da unas pequeñas descargas que hacen que esa válvula otra vez recupere la presión que debe de tener. Este dispositivo, que se llama Endostim, se pone también por vía laparoscópica y ya está disponible para implantarse en México. ¿Tú eso ya lo haces? Sí, fuimos los primeros en hacerlo aquí en México junto con el doctor Miguel Ángel Valdovinos. Hicimos el estudio y después de hacer el estudio y la validación, que ya se hace en varias partes del mundo, somos los pioneros en hacerlo aquí en México. ¿Y en qué se diferencia económicamente y la parte invasiva comparado con una hernia hiatal? Sí, comparado, digamos, con una funduplicatura, que es que hay que dar la vuelta al estómago, etcétera. Aquí prácticamente la anatomía se preserva casi por completo. Generalmente son pacientes que no tienen una hernia hiatal muy grande,
que no haya que repararla, pero aquí la anatomía se preserva casi por completo, nada más se tiene que descubrir la parte de enfrente del esófago, y ahí en esa parte, en el músculo del esófago, se implantan estos electrodos muy pequeños, están conectados a un pequeño cable, y entonces ahí es donde se dan las pequeñas descargas que hacen que ese músculo otra vez recupere su fuerza. ¿Y esa descarga es como lo requiere cuando viene el reflujo? Esa es que está dado intermitentemente durante todo el día, entonces evita el reflujo. Con esa vives, ya la tienes adentro de ti. Así es, o sea, es un dispositivo que se implanta ahí por vía laparoscópica y que hace que esta válvula... ¿Cuánto dura eso? La pila dura más de 10 años. O sea, y de que se descargue, pues... Se puede cambiar y sigue funcionando. Y en costo, por ejemplo, eso es importante para la gente. Yo esto no había escuchado, creo que vale la pena en estos programas tener para ustedes la primicia, y esto a nivel mundial, y que México sea el primer país y el maestro quien lo haga junto con Miguel Ángel Valdovinos Díaz. Es muy importante y desde el punto de vista económico y tiempo. Sí, la cirugía, digamos, es una cirugía de un día para otro, o incluso el paciente puede irse el mismo día. Sí implica un costo adicional el dispositivo como tal, que es un dispositivo pues de una tecnología bastante avanzada, etcétera. Es un costo que incluso con pues la misma compañía no se puede negociar el precio directamente del paciente, más que la aseguradora, la compañía que hace el dispositivo. Ajá. Y hay ya unos reportes de algunos casos que han sido cubiertos por las aseguradoras. Nosotros esperamos que con el paso... ¿Y eso en dinero cuánto cuesta? Exactamente no sé. Digo, aproximadamente, nomás para saber, porque luego las sorpresas, la gente allá seguramente que me escucha, sí. Entonces nomás es para... Sí, el precio exacto del dispositivo, la verdad... Pero en general, todo eso, ¿cuánto te puede costar el paquete? Pues ahí lo que depende mucho es el dispositivo, pero pues yo calcularía más o menos, digamos, de entre unos 70 y 150 mil pesos todo el... Todo el aparato. Así es. Bueno, pues es que vale la pena, porque en un momento dado una operación de hernia yatal, a veces te cuesta un ojo la cara y quedas mal. No voy a hablar aquí de los médicos que a veces la riegan, pero es muy importante. Esto es una primicia, Gonzalo, que qué bueno que la trajimos a colación, que nos haces el favor de estar con nosotros, dejar tus actividades, el Hospital Nacional de Nutrición, Médica Sur. Yo te reitero mi agradecimiento y bueno, pues qué más le puedes recomendar a la distinguida teleaudiencia. Acuérdate que este programa, según los expertos, tiene una audiencia aproximada de 10 millones de personas, que eso nos llena de una gran satisfacción, porque siempre nos está motivando a atraer gentes preparadas, los sabios en estas materias, ciencias médicas, jurídicas, en filosofía, en psicología, en psiquiatría, en medicina. Es muy importante. ¿Qué le puedes decir a la distinguida teleaudiencia? Que, como ustedes saben, porque nos reciben en su hogar, este programa es una realidad. Sí, bueno, pues primero que traten te vayan a ver, ¿no? También, que traten de evitar llegar a tener reflujo, o si ya lo tienen, mejorarlo. ¿Cómo? Bajando de peso, ¿no? Es una medida muy importante. Segundo lugar, si tienen síntomas, como lo que mencionamos de la agrura, la regurgitación, etcétera, que consulten a su médico, y sobre todo si tienen los síntomas que le llaman de alarma, es por ejemplo que a uno se le atore la comida. Cuando a alguien se le atora la comida es algo que tiene que ser revisado por una endoscopía, por un experto. Entonces si tienen síntomas de alarma como que se atore la comida, como que haya sangrado en esa zona, eso... Se puede atorar hasta el agua, ¿verdad? Se puede atorar hasta el agua, depende qué tan cerrado esté o qué patología tenga. Pero sobre todo si tienen síntomas, consultar a su médico y a un especialista. Y bueno, si van a considerar la parte quirúrgica, pues la recomendación es ver a un experto en eso y que sea un estudio a profundidad, con evidencia objetiva de reflujo, es decir, documentada con estudios, no únicamente con síntomas. Y pues agradecerle la invitación, de verdad, como siempre es un honor y un gusto estar con usted, y feliz de estar aquí otra vez. No, muchas gracias a ti, porque además siempre que solicitamos la presencia del doctor Gonzalo Torres Villalobos,
Y bueno, espero que para la próxima también nos acompañe la otra eminencia médica, el doctor Nahum Méndez Sánchez, que ahora por compromisos, bueno, siempre la sabiduría de estas personas los hace estar en eventos internacionales. Ya es de ustedes la expresión esta que a veces hablo su consultorio y me dicen, no, se va de congreso. Nosotros todavía los abogados decimos, va a haber un congreso en tal parte, pero ustedes ya esto lo tienen como parte de su formación y dicen, se va de congresos. ¿Y eso qué significa? Que no va a estar una semana, que suspende consultas y todo lo demás, ¿no? Pero yo te agradezco, Gonzalo, muchas gracias. A ustedes, ¿por qué nos ven? Recuerden, este programa es una realidad. Ustedes pueden, los lunes, de las 9 a las 10 de la mañana, en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, ver este programa, o en la noche del mismo lunes, de las 20 a las 21 horas. Y el sábado de esta semana, de 7 a 8 de la mañana, es la tercera vez que pasa, para que usted tenga la plena posibilidad de conocer o de reiterar o de ver el programa, no una sino varias veces. Y además aparece el correo jhuitron@derechofamiliar.net, que está en la pantalla, o el teléfono que hemos reiterado, o igual el 5424-6892. Correcto. El teléfono del doctor Gonzalo Torres Villalobos. Hablen ustedes, pidan una cita y seguramente que él con mucho gusto los va a atender personalmente, hará algún esfuerzo, una modificación en lo que normalmente cobra de honorarios, que siempre, esto es una práctica que ya hemos hecho con las personas que aquí nos ven. Inclusive yo he recibido correos de personas que han hecho efectiva esta oferta, esta posibilidad de mejorar, de ayudar en la salud, que han estado con el doctor Gonzalo Torres y lo mismo con el doctor Nahum Méndez. Recuerden que pueden leer además la columna dominical que escribo en El Sol de México, el mejor diario de este país y el más moderno de América Latina, y que se repite en los 60 diarios que tiene la cadena. Esta tiene 70, pero 10 son de actividades deportivas, pero los otros 60 repiten esta columna, esta información, y los domingos, casi siempre como una primicia, hablamos de lo que usted va a ver al lunes siguiente para prepararlo en este programa. Hoy le agradezco que nos haya dejado llegar a su casa. Gonzalo, muchas gracias. Julián, es un gusto. Espero que pronto nos vuelvas a acompañar. Otra primicia, a ver si en el próximo viene el doctor Nahum Méndez contigo. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, porque nos ven, les reitero, este programa es una realidad. Espero saludarlos en el próximo programa de Derecho Familiar.